Hola Colombia, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, como se los anuncié, hoy les voy a contar mi historia en mi lucha contra la depresión. Eh, Quiero hacer varias salvedades antes de empezar con la historia. La primera, pues es que como pueden ver, este no es un video de youtuber. Yo no soy youtuber, no tengo ningún tipo de producción. Simplemente puse a andar la cámara de mi tableta en un ángulo bastante atípico y ya. Eh, lo único que pretendo es que se me escuche bien la voz porque muy seguramente no van a tener que verme la cara y van a poder escuchar esto mientras hacen alguna otra actividad. Sería lo deseable, pero pues no soy bueno para hacer podcast tampoco porque también tiene algunas exigencias técnicas que no me sé con respecto de la acústica. Entonces prefiero ayudarme con la imagen. En segundo lugar, pues no voy a revelar muchas intimidades de lo que me llevó a la depresión porque no es necesario. Esta no es una novela ni es un chisme. Esto está concentrado principalmente en una enfermedad mental y acudiré a los detalles en la medida en que sea funcional a la enfermedad. Eh, y pues bueno, dicho esto, seguramente aparecerán más advertencias a medida que vaya hablando y ustedes las irán notando. Pero bueno, voy a tratar de ser concreto, voy a tratar de no hacer muy larga la historia, aunque dudo que la pueda hacer corta porque no es una historia corta. La depresión, de acuerdo con lo que me ha dicho mi psiquiatra, se debe a desbalances químicos en el cerebro, principalmente al déficit de la serotonina, que es una sustancia que regula de alguna forma los estados de ánimo. Y el déficit de serotonina lo que hace es pues obviamente llevarnos hacia una especie de tristeza que cuando se vuelve crónica es depresión. Eso es la depresión a grandes rasgos desde el punto de vista químico, pero no es la única razón. También hay detonantes, sí, detonantes que lo llevan a una tristeza de la que uno se repone y esto se transforma también en ese desbalance que lo lleva a uno a seguir triste y eso se convierte en depresión. Es decir, hay condiciones químicas que son espontáneas, que no dependen de uno, son una enfermedad. Y hay detonantes que también desencadenan la enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que la depresión es una enfermedad. Es una enfermedad mental y como tal, pues hay que tratarla. Pero yo era muy reacio a hacerlo porque creía muchos de los mitos que se generan alrededor de las enfermedades mentales. El primero y creo que el que más me detuvo para empezar este tratamiento muchísimo antes es que los medicamentos psiquiátricos generan adicción. Esto fue lo primero que me dijo mi psiquiatra. No, los medicamentos se usan como para cualquier otra enfermedad, mientras se necesitan. A veces se necesitan toda la vida porque el desbalance no se sana y hay que mantenerlo nivelado con medicamentos. Eso es así. Pero es posible que uno también se cure y que el cuerpo empiece a producir la serotonina que uno necesita para estar mejor. Y creo que esa es la situación por la que estoy pasando en este momento. Porque definitivamente desde hace un buen tiempo ya me siento muchísimo mejor. Y les cuento en dónde empezó, digamos, la etapa crónica de mi enfermedad. En primer lugar, quiero decirles que yo siempre he sufrido de tristezas profundas. No sé si eran depresión porque no estaba diagnosticado antes, pero sí eran tristezas que se me extendían muchísimo en el tiempo. Mi historia un poco crónica empezó en Alemania, mientras mi ex esposa hacía un doctorado y yo lejos de mi casa, de mi familia, digamos, relacionada con hermanos y mi mamá y mis amigos, pues sentí un poco la soledad y el abatimiento porque sentía que mi esposa estaba haciendo algo muy útil para su vida, pero en cambio yo no. Yo estaba cuidando a mi hijo, lo cual siempre ha sido lo que más he querido y lo que más he amado, pero a nivel profesional y a nivel personal y en muchos otros aspectos me estanqué. Y el más sensible de todo fue el aspecto social. Yo no podía relacionarme mucho con otras personas porque el alemán no es un idioma fácil. Yo no soy bueno para aprender idiomas y se me dificultó montones la comunicación. Entonces no pude hacer amigos. El único círculo que tenía, y digamos que fue a la mitad de mi viaje a Alemania, fueron 3 años de mi vida, era el grupo de fútbol con los que no había que hablar mucho, porque pues básicamente en fútbol uno juega y ya la comunicación se limita a palabras y palabras que usualmente se entienden en todos los idiomas solo por la entonación con la que uno habla, solo por el tono con el que uno usa. Entonces, pues esos realmente no eran mis amigos, simplemente nos divertíamos un rato y después cada uno seguía con su vida y yo volví a mi casa a sentirme solo otra vez. Y allí empezaron los problemas con quien hoy es mi ex esposa, que en ese momento era mi esposa.
Yo me separo de ella definitivamente en abril del año pasado, después de varios intentos de recuperar la relación que no funcionaron. Y la separación me dio muy duro. Yo me tuve que ir para otro lugar, para un apartamento prestado. Eh, y lo que más duro me dio fue alejarme de mi hijo, porque pues venía a dedicarle 5 años completos de mi vida, porque cuando mi hijo nace, coincide con que yo me quedo sin empleo. Y coincide con que a mi esposa le sale la beca de doctorado. Entonces pues yo me dediqué, fue a la crianza de él. Y alejarme de él fue lo más duro para mí. Y sigue siendo lo más duro para mí, pero pues ya lo estoy tramitando de una manera distinta. Entonces entré en una depresión que no pude manejar. Y mi forma de reaccionar ante esa depresión fue aislarme, ocultarme y encerrarme. Entonces, pues mis días eran básicamente de un tedio absoluto. Dormía muy mal, sí, por las noches no dormía porque en depresión usualmente en las noches le da a uno la pensadera. La pensadera es terrible cuando uno está triste porque uno se imagina los escenarios más catastróficos, más dolorosos, más adversos frente a una ruptura sentimental. Entonces, pues uno empieza a imaginarse mil vainas que no vale la pena traer a colación, pero que ustedes las habrán sentido alguna vez cuando han tenido una ruptura amorosa. Y a esto se sumaba pues la soledad, ¿sí? La soledad, acostumbrarse a una soledad no deseada, porque a veces la soledad se busca y es magnífica, pero cuando uno no la busca, opa, es duro, es durísimo, porque yo entraba al baño, por ejemplo, el apartamento estaba totalmente solo y yo le echaba seguro a la puerta, porque son distintos, uno va echando seguro a pesar de que no haya nadie y que podría dejar la puerta abierta y podría estar en peloto y no pasa nada, nadie me va a ver porque pues estoy solo, pero uno se acostumbra a la compañía, entonces estos hábitos los replica mecánicamente y cuando uno se da cuenta que está solo y que acaba de hacer una estupidez, eso duele. Y uno dice, yo para qué le pongo seguro una puerta de una casa vacía, ¿sí? Estoy alejando a los fantasmas porque ¿quién más se va a meter acá? Y pues los fantasmas atravesarán la puerta y me verán en bola y ya. Entonces, eso es duro, es decir, acostumbrarse de sopetón a un cambio tan radical de vida, de venir de una vida de familia. Yo ya llevaba con mi esposa 11 años, con mi ex esposa ahora, y obviamente pues con mi hijo 6 años, que tenía cuando ya nos separamos definitivamente, y eso para mí fue un cimbronazo horrible en la vida. Perdón, 5 años tenía mi hijo, 6 tiene en este momento. Fue un cimbronazo terrible, es decir, a mí se me desacomodó, se me desencajó y la única forma en la que yo creía que podía subsanar el asunto era aislándome para no hacerle daño a nadie. Pasa algo con las tristezas y es que hasta los amigos se cansan de escucharle a uno la misma historia. Porque es que uno se vuelve repetitivo porque uno siempre está recabando y recabando y recabando sobre los mismos hechos y los amigos se cansan de escuchar la misma historia o los familiares o las personas cercanas y uno no entiende, uno cree que lo están dejando solo y no, ellos también se están protegiendo porque es que la energía que uno carga deprimido es brava, es dura. Fueron 4 meses en los que estuve aislado. Un día normal mío era despertarme a las 6 de la mañana, pero dejar las cortinas cerradas, bañarme a las 6:30 de la mañana, seguía con las cortinas cerradas. Dicté cursos de redacción, que eso fue lo que me mantuvo laboralmente vivo. Destrozado, me tenía que sentar frente a una cámara y dar un curso de redacción y leer. Todo esto tratando de hacer de tripas corazón porque en realidad no tenía la menor intención ni las ganas. Pero escribir es algo que siempre ha sido terapéutico para mí y me di cuenta que a través de la escritura otras personas estaban transmitiendo sus tristezas y eso me ayudó muchísimo sin que ellos lo supieran. Fueron gran parte de mi recuperación. Porque es que escribir se convierte en un acto de catarsis. Porque uno racionaliza las cosas en la cabeza y las pone en el papel o en la pantalla y se le hace más fácil comprender la cosa, lo que le pasó. Y mucha gente se dedicó fue a escribir sobre penas de su vida, sobre experiencias dolorosas. No todo el mundo, pero muchos de ellos sí, muchos de los que hicieron mi curso narraban experiencias dolorosas de ficción o de realidad, o de su propia vida, y obviamente eso me reconfortaba porque no me sentía tan solo. Dicen que mal de mucho consuelo de tontos, yo no creo que sea así, mal de muchos solidaridad de muchos. Entonces eso simplemente es empatía. No es que sea mal de muchos consuelo de tontos, no, simplemente es que uno se empatiza con las personas que sufren cuando uno está sufriendo. Entonces digamos que ahí empezó como cierta reflexión en donde yo dije, bueno, en primer lugar no soy el único que está sufriendo. En segundo lugar, son muchas personas que están padeciendo cosas muchísimo peores que las mías.
Y entonces uno como que alza un poquito la cabeza y dice, bueno, pues hay que empezar a buscar alternativas porque si esta gente pudo, yo por qué no va a poder. Pero volvía y caía en una especie de bucle, de loop, en el que yo volvía a la cama, no podía dormir, es decir, el sueño se vio seriamente afectado durante todo este tránsito, pero me relajaba y me puse a ver series y casualmente me ponía a ver series tristes, como tratando de encontrar el origen de mi dolor. O cosas macabras, ¿sí? Estas de asesinos seriales y esas vainas. Ahorita están dando Dahmer, que no he empezado a vérmela justamente porque en este proceso de sanación he procurado alejarme un poco como de las cosas tan sórdidas a las que exprimí terriblemente cuando estaba deprimido. Entonces veía estas series de asesinos seriales o veía estas series de dramas. Una serie que me marcó especialmente que se llama Afterlife, que es con Rick Gervais, que es una maravilla, ¿sí? Se la recomiendo si la pueden ver. Es una oda a la tristeza mezclada con el humor negro. Y uno no sabe cuándo es tristeza y cuándo es humor negro. O sea, no se entienden los límites porque el humor británico es maravilloso y porque Rick Gervais es un tipo genial, así de simple. Se la recomiendo, Afterlife, más allá de mi mujer o después de mi mujer, una cosa así. Bueno, y bueno, esta era una señora que se había muerto, mi ex esposa no se había muerto. Y eso es hasta peor porque uno dice, se murió. Bueno, estoy diciendo, perdón, querida mía ex esposa, no quiero que te mueras, jamás. Pero a lo que voy con este carrasquillo, Dios mío, perdón, con este charrasquillo es que se dice, bueno, con esta mierda, es que el tipo ya la enterró, pero es que cuando la mujer de uno sigue viviendo, uno piensa, pero ¿qué estará viviendo? En quién estará pensando? ¿A quién estará extrañando? ¿Por qué me dejó de amar? ¿Por qué ya no está conmigo? ¿Por qué no podemos reconstruir la familia en una época en que todo el mundo estaba como tratando de unirse para enfrentar una pandemia mundial? Y yo solito, pues yo decía, mierda, en cualquier momento me enfermo y me muero, y ya a mí ya me había dado COVID antes, y la había pasado muy mal, y justamente cuando me dio COVID volví con mi ex esposa, pero intentamos 5 meses y me volví a separar, o nos volvimos a separar. Yo creo que ella, y se lo he dicho y ella se ríe, que yo pensó que yo me iba a morir, entonces quería que yo muriera feliz al lado de ella, y como no me morí, se encartó conmigo. Y a los 5 meses se armó de valor y me dijo, mira, definitivamente no te amo, cosa que le agradezco hoy en día entrañablemente. Quiero que sepan que yo tengo una muy buena relación con mi exmujer. No nos odiamos, tampoco nos amamos, obviamente. Cada cual ha seguido con su vida de una manera tranquila y nos apoyamos mutuamente, sobre todo en lo que tiene que ver con el cuidado y la crianza del hijo mutuo que tenemos. Pero ahí ya no hay nada, absolutamente nada, ni hay interés de ninguna de las partes y eso es bueno para todos. Entonces, bueno, sigo con la historia y estos son pequeños paréntesis como para darles más contexto. Entonces yo estaba cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y no encontraba fondo. Y mis hermanas, nosotros somos 8 hermanos, tengan en cuenta eso, y mis hermanas siempre han sido muy sobreprotectoras conmigo. Yo siempre he dicho que somos 5 hombres, 2 mujeres y yo. Porque a pesar de que soy hombre, mis hermanas me han protegido muchísimo, muchísimo. Y yo a veces me siento como parte de ellas porque compartimos muchas cosas en común. Tenemos muchas cosas en común hablando del carácter, de la personalidad, de la forma de ser, de la forma de reaccionar, de la relación con mi mamá, de muchas cosas. Coincido con muchas cosas con mis hermanas. Soy absolutamente heterosexual, pero pues me siento muy femenino con mis hermanas y me encanta eso. Entonces, ¿a qué voy con toda esta historia? Yo empecé a recibir alertas y apoyos de ellas. Me decían, bueno, pero ¿qué le está pasando? Una de ellas es psicóloga y pues no me podía prestar apoyo terapéutico por obvias razones, porque me conocía demasiado como para sesgar su visión profesional. Y mi otra hermana me consiguió un psiquiatra del entorno familiar, pero no me conocía como para decir se va a viciar mi concepto sobre Andrés Felipe. Y empecé mi terapia y la primera sesión él me mandó medicamentos. Y yo quedé atónito porque era el temor que yo tenía. Y él muy pacientemente me fue explicando por qué eran los medicamentos, cuál era la reacción química del organismo frente al medicamento. Me dijo que yo no me iba a volver adicto, que esta droga se utilizaba mientras la fuera a necesitar y que cuando yo me sintiera mejor y él sintiera que me podía retirar el medicamento, me lo iba a retirar, pero que no era algo que pudiera decidir con alguna no, pues con alguna previsión, porque la palabra otra es mucho más compleja, con alguna previsión, con alguna
predecibilidad. Bueno, no sé si eso se dice así, no importa. En todo caso, yo dije, si esto es, esto es. Si toca tomar medicamento, toca tomar medicamento. Si me vuelvo adicto al medicamento, prefiero volverme adicto al medicamento que volverme adicto a la depresión. Entonces tomé una decisión y dije, me voy a tomar la berraca pastilla. Fue gradual, ¿sí? Primero empezó con 25 miligramos de sertralina y a las 2 semanas o a los 10 días, eran 10 días, tenía que pasar a 50 miligramos y esa era la dosis a la que me tenía que acostumbrar y se tenía que acostumbrar mi organismo. Eh, ¿Qué más les cuento? Entonces empecé el tratamiento y, y fue apoteósico, ¿sí? Fue apoteósico sentir que alguien me estaba escuchando. Eso es lo más importante. Y que alguien me está escuchando como un profesional, es decir, que aparte de que me está escuchando la carreta, me está analizando para saber cuál es mi enfermedad mental. Entonces uno entendiendo ese doble rol del psiquiatra, con quien uno se puede desahogar, pero que aparte te está analizando porque pues es necesario diagnosticar, pues yo me sentía muy seguro y muy tranquilo y es como, no sé, como confesarse. Yo nunca me confesaría con un cura ya, nunca más. Porque yo a veces siento que de niño me confesaba mientras el cura se estaba masturbando, qué pena. Pero pues sí, ya no confío en los curas hace mucho rato. Entonces era como si me estuviera confesando con un amigo cercano, que no me iba a juzgar, que no me iba a reprochar nada y que no me iba a regañar. Entonces yo empecé a desahogarme, empecé a contarle mis tristezas, empezamos a analizar de dónde venía todo esto, el malestar, hablamos un poco de mi infancia, hablamos un poco de mi familia. El tema no lo ponía él, lo ponía yo. Él simplemente, y todavía estoy en esas terapias, él simplemente se siente y me dice, cuéntame. Y yo hablo de lo que se me da la gana. Usualmente de lo que me ha pasado en la semana, porque esta terapia la tomo semanalmente, una hora a la semana. Eh, y yo hablo de lo que yo quiera. Entonces, pues, en cualquier conversación, una cosa lleva a la otra y termino hablando de los asuntos más inverosímiles y así funciona. Empecé a escribir también, era algo que yo había abandonado porque tenía los cursos de redacción y leía mucho lo de mis participantes, pero yo no estaba escribiendo, no tenía inspiración y empecé a obligarme a escribir. Empecé a obligarme a escribir sobre la depresión. Entonces empecé a escribir, a drenarme el alma a través de la escritura, que era algo que veía que hacían mis participantes en el curso y que yo no estaba capitalizando para mí. Entonces dije, bueno, voy a escribir para ver si logro lo que ellos están logrando, porque es que yo notaba cambios en el comportamiento bastante positivos en ellos, porque llevaban muy tristes a contarme su historia y mientras la iban escribiendo iban mejorando su estado de ánimo y su actitud. Entonces yo dije, esto me podrá funcionar a mí. Y empecé a escribir yo creo que cosas bonitas, ¿sí? Escribí un texto que se llama Pedazos, donde mostraba que estaba hecho pedazos. Otro que se llamaba Cuando sienta lo mismo que tú, algo así, que donde yo decía, cuando yo sienta lo mismo que siente mi ex, de esa tranquilidad de habernos separado, voy a estar muy bien. Y empecé a escribir como para drenar el alma, pero tratando de evitar regar la bilis, ¿sí? Tratando de no odiar, ¿sí? Porque es que la depresión y el odio son una pésima combinación, porque es que uno empieza a generar un resentimiento contra la humanidad que no es sano para nadie, ni para uno ni para el entorno. Y yo muy conscientemente decidí no odiar. Entonces, el primer gran paso que di, esto incluso antes de empezar la terapia, mucho antes, fue no molestar a mi exmujer. Es decir, no llegarle con serenata a las 3 de la mañana, no llamarla a la madrugada borracho, no hacerle reclamos, no hacerle reproches, no insultarla, no confrontarla, es decir, no, no deteriorar más una relación que ya se estaba terminando, sino tratar de permanecer en su memoria como un tipo al que no se pudo amar por más tiempo, pero no un psicótico, pues digamos, hablando en términos peyorativos, que le iba a hacer la vida imposible. Eso fue lo primero que hice, como tratar de tomar distancia, dejarla a ella vivir su vida, respetar mucho mis tiempos con mi hijo. Si yo decía que iba a ir un fin de semana, iba ese fin de semana. Si yo decía que lo iba a visitar entre semana, visitaba entre semana. Es decir, yo me dediqué a ser un buen ex esposo. No sé si lo he sido, eso lo dirá ella, pero he hecho mi mejor esfuerzo. Entonces, lo primero, no mortificarla. Lo segundo, no averiguar nada de su vida, porque me iba a hacer daño. O sea, si yo sabía que ella estaba saliendo con alguien, me iba a dar durísimo, entonces, pues, ¿para qué saber? Y alguna vez le pregunté y ella con un criterio muy sano y muy sensato me dijo, mira, mi vida privada es mi vida privada, mi intimidad es mi intimidad, y me separé de ti justamente para poder vivir mi vida sin tener que rendirle cuentas a nadie. Fue duro, durísimo, pero el mensaje estuvo muy claro y muy bien dicho, porque es que no, tampoco me lo dijo a los gritos, me lo dijo de una manera muy racional, muy centrada y muy sensata, y yo no tuve más opción que entenderlo y proceder en consecuencia.
Esto obviamente me deprimió mucho más porque me quedé como sin herramientas para joder, ¿me entienden? Es que uno depresivo se vuelve jodón además. Entonces, como no podía joder, volví y me metí en mi conchita, en mi caparazón y ahí me quedé. Entonces sigo con el tratamiento. A mí el tratamiento me servía mucho como para activar sensores, activar alarmas, entender que una depresión profunda lo puede llevar a uno a tomar decisiones estúpidas. Yo desde que nacieron mis hijos nunca he pensado en suicidarme, quiero que eso lo tengan claro porque pues aquí no están hablando con un potencial suicida, pero esa idea siempre está ahí y escribí también un texto, pero este lo había escrito antes que se llama Carta de un suicida. Esto lo escribí dentro de la depresión alemana, no dentro de la depresión actual, sí, pero esa idea de suicidio ronda en mi cabeza no porque lo quiera hacer, sino porque me causa mucha curiosidad, porque sé que la depresión lleva al suicidio. Y mientras estuve en Alemania, varias personas, entre ellas a Rafael Merchan, que era amigo mío de la universidad, se suicidó, que estaba metido en el escándalo este de Odebrecht y la vaina, que fue secretario de Transparencia, y trataron de relacionar una cosa con la otra, lo cual era una locura. Él se suicidó porque estaba aburrido de la vida, así de simple. También por depresión. Él estaba en una depresión profunda y se suicidó. O sea, ¿qué quiero decir? Que la depresión mata, ¿sí? La depresión lo puede llevar uno al suicidio, eso es. O a quererse morir, que es peor, ¿sí? Renunciar a la vida es peor que un suicidio, porque simplemente uno se deja llevar y llevar y llevar y le llegan a uno las enfermedades y uno no se las trata, uno no las cura, perdón, pero se me metió una hormiga, y uno no las cura. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que uno abandona la vida, ya sea por mano propia o simplemente uno se deja ir y en eso llega cualquier enfermedad y en esa época pues de COVID, imagínese. O sea, a mí me hubiera dado COVID en esa depresión tan hijo de puta y dejo que me mate, así de simple. Pues yo no voy a morirme por mi propia mano, pero sí voy a dejar que el COVID me mate, porque pues si uno se quiere morir, aprovecha que está pasando el bus del COVID y uno se le tira. Entonces, no tenía pensamientos suicidas, pero sí estaba con mi moral muy destruida, con mi ánimo muy destruido y abandoné la vida. Entonces, para comer, para subsistir, dictaba mis cursos de redacción. Además, mi mamá me ayuda desde hace mucho tiempo, creo que desde hace 48 años que yo tengo. Gracias a Dios, mi mamá, no sé, gracias a Dios soy el bobo de la familia, entonces como que todo el mundo me tiene mucha condescendencia y jamás me ha faltado un plato en la mesa ni un techo en mi cabeza, gracias a las personas que me han ayudado cuando he necesitado ayuda y gracias a Dios no me ha faltado ayuda de mis 7 hermanos y de mis papás. Mi papá murió hace 8 años, pero siempre me tendió la mano. Perdón, y mi mamá también. Entonces, bueno, para no hacerme más extenso de media hora, creo que media hora sería exagerado, ya voy por 22 minutos. Yo empecé a tratarme y empecé a levantarme, ¿sí? Empecé a levantarme, empecé a reconstruir mi vida. Conocí una persona, ¿sí? Una persona que vive en España, que empezó a hablar conmigo y empezó a levantarme el ánimo, una mujer, obviamente, a subirme el ego, que eso era algo que yo necesitaba, amor propio, o sea, mi amor propio estaba completamente destruido. Desafortunadamente en los procesos de separación, pues la expareja a uno le hace notar a uno todos los errores, pero ninguna virtud, justamente porque ella también está en su propio proceso, eso lo entendí después. O sea, ya no me va a sacar cualidades para decir estoy dejando un tipo maravilloso, sino todos los defectos para decir estoy haciendo lo correcto. Y es lo justo, ¿sí? Si uno toma una decisión tan radical como la de separarse, pues es obvio, es apenas obvio que uno busque de qué agarrarse para separarse, no para seguir con la otra persona. Pero en ese proceso a uno le afectan el amor propio porque le hacen ver defectos a uno que además son reales, pero que no están compensados por ninguna cualidad. Cuando uno tiene una relación de pareja y la quiere seguir, uno sopesa las dos cosas. Pero cuando uno la quiere terminar, pues solamente ve las cosas negativas. Entonces cuando te dicen eres esto, eres esto, eres esto, eres esto, eres esto, y nada compensa el amor propio, se resquebraja, se acaba. Entonces esta chica que apareció en España empezó a hacerme sentir bien, o sea, hacerme sentir como, oye, o sea, tú escribes bien, oye, tú eres inteligente, oye, tú te expresas bien, oye, o sea, como cosas que uno decía, wow, yo tengo todo eso en serio, pero es que nadie me lo decía hace mucho tiempo. Entonces empiezan a ver cosas y uno dice, yo tengo eso, en serio, entonces uno se mira al espejo de otra manera. Y uno dice, ve, no estoy tan mal como mi amor propio me lo decía. Entonces uno empieza a recuperar como la fe y el amor propio y empieza a sonreír un poquito. Para resumir, o sea, yo he tratado de ir sonriendo. Esta persona que les cuento que apareció ha sido clave en este proceso, se los quiero decir porque el afecto es muy importante. Yo no sé qué vaya a pasar con esta persona, eso pues digamos que uno hace los planes, pero si
Hay una frase que a mí se me ha quedado: si quieres que Dios se ría, cuéntale tus planes. Entonces yo no puedo predecir nada con respecto de eso, ni la historia va hacia allá. De todas maneras, yo estoy hablando de una enfermedad mental que es la depresión. Y sobre esto, el detalle es por la importancia del afecto. El afecto es supremamente importante, es fundamental, es una cuestión con la que no podemos vivir con o sin depresión. Es decir, el afecto se necesita. Es decir, encontrarse con un amigo y abrazarlo y decirle qué rico verte, eso es importante. Abrazar a la mamá y decirle mamá te amo, eso es importante. Con mis hijos yo me derrito. Yo tengo dos, una de 26 que me toca abrazarlo hacia arriba, y mi chiquito de 6 años que lo amo como con toda mi alma y lo seguiré amando por toda la vida porque es mi bebé. Entonces esos afectos son imprescindibles para sentirse humano, para sentirse querido, para sentir que somos mucho más que simple materia, que simple energía, que somos humanos y que necesitamos que nos quieran y querer. Entonces yo empecé a recuperar el amor propio y mis hermanos empezaron a tirarme salvavidas. Mi hermano mayor me dio trabajo, que es el trabajo en el que estoy en este momento. Yo ahorita estoy en una habitación de hotel manejando las relaciones comunitarias de su empresa, que desarrolla proyectos de hidrogeología, en este caso, de estudios geofísicos, hidrogeología, y yo estoy aquí manejando las relaciones con la comunidad. A mí la gente me encanta, porque además la gente rural, la gente del campo, le cuenta a uno las tragedias con una naturalidad que uno dice: ¿cómo es posible que aquí no haya un sufrimiento? Y no, es gente resiliente, que sale adelante, que madruga todos los días, que constantemente están bajo humillaciones, bajo presiones, bajo ataques, bajo cualquier cantidad de situaciones adversas, y ahí están trabajando la tierrita, sembrando en este caso arroz, en este caso algodón, en este caso maíz, en este caso aguacates. Estoy en el norte del Tolima. Entonces, ver que esta gente le enseña a uno a vivir con tanta adversidad, uno dice: pero marica, o sea, estoy comparando la partida de una uña, que es una separación, con un cáncer terminal, que es personas que han sido desplazadas, despojadas, sus familiares masacrados. Es decir, aquí se ve una realidad, aquí se ve la Colombia dura, la Colombia que ha sufrido, la Colombia que ha cargado a este país como una cruz. Entonces, aquí uno dice: papá, pues hay que levantarse igual que ellos. Como decía un amigo mío con muy buen criterio, decía: mis problemas no son los más graves, pero son mis problemas, y eso hace que sean los más graves porque son los míos. Y yo me puse a pensar: si mis problemas son graves pero tienen solución. Entonces seguí con la terapia, seguí con el medicamento, y en este momento pues mis niveles de serotonina han llegado a tal nivel que el psiquiatra me ha dicho: hay que bajarle a la dosis y en unos 10 días hay que suspenderla. Yo considero que es una victoria, ¿sí? Yo considero que eso es un gran triunfo. Eh, ¿Por qué? Porque definitivamente el medicamento a veces me hacía pensar que sencillamente no era yo, que era un yo medicado, que no era mi personalidad, pero en este momento siento que podría dejar de tomar el medicamento y que mi vida va a seguir con un buen ánimo. Obviamente en cualquier momento puedo recaer, sí, obviamente en cualquier momento otro evento me puede llevar a la depresión. Soy propenso a la depresión, soy un propenso crónico a la depresión. Entonces, pues yo tengo que aprovechar este momento para contarles a ustedes lo que es estar bien y cuál fue el proceso. Porque cuando esté triste voy a decir: pues no lo dije. No lo dije. Es como cuando alguien se está ahogando y puede sacar la cabeza y tomar una bocanada de aire y gritar para que alguien escuche en un espasmo de vida, y hay que hacerlo. Y este es mi espasmo de vida. Estoy sacando la cabeza, estoy gritando, y es posible que me hunda o es posible que me rescaten y me saquen y llegue a la orilla y tenga una vida feliz. No lo sé. Mi idea con este video no es hacer predicciones, sino contarles mi experiencia. Entonces, gente, ya sé que ya me alargué a media hora, pero lo que quiero decirles desde el corazón es: no se dejen derrotar por la depresión. No piensen que estoy subestimando una enfermedad que he padecido. Mi diagnóstico es trastorno depresivo mayor moderado. En este momento pues estoy sanándome de ese trastorno mayor depresivo moderado, pero en cualquier momento, como les digo, puedo recaer. Entonces mi idea no es menospreciar la enfermedad y decirles que simplemente es una tristeza. No lo es una enfermedad. Y es una enfermedad que te puede llevar a la muerte, que te puede llevar a dejarte morir o a suicidarte. Eso es un hecho y está comprobado, y los casos desafortunadamente están desaforados todos los días, especialmente en este departamento y especialmente en Ibagué. Entonces, para concluir y no hacer más largo esto,
por favor tómese en serio la depresión. O sea, es una enfermedad que puede ser grave y es una enfermedad que lo puede llevar a, a la muerte. Pero no se dejen derrotar, den la pelea, por favor. Y derrotar a la depresión es cambiar los hábitos, ¿sí? Yo cambié muchos de mis hábitos. Es levantarse de la cama y buscarle un sentido a la vida, no un propósito, entiendan la diferencia. Propósito es un para qué, el sentido es el qué, ¿sí? El qué en sí, el qué en sí. ¿Por qué? Porque no es un porqué de, tengo que hacer algo con mi vida, tengo que ser, no, hay que vivir, hay que vivir, hay que vivir el qué, ¿por qué estoy aquí? Y esa curiosidad es la que a mí me ha llevado todos los días a despertarme, ¿por qué estoy aquí? Pero no, ¿para qué estoy aquí? No quiero ser presidente, no quiero ser, no sé, no quiero ser nada, quiero vivir y vivir de una manera que me permita a mí sonreír casi a diario y es lo que estoy logrando en este momento. Por favor, rodéense de afectos, ¿sí? Traten de buscar a las personas que los quieren, sin saturarlas, pero sabiendo que están ahí, que van a tenderles una mano cuando ustedes lo necesiten. Entiendan que cuando esas personas no quieran escucharlos, no es porque los quieran hacer sentir peor, sino porque cada cual carga sus propias cruces, a veces diagnosticadas y a veces no. Pero tampoco hay que culpar a los demás del abandono, porque cada cual vive sus propios abandonos. Entonces no es cuestión de que si llamé a un amigo y mi amigo no me contestó, entonces que es un cabrón que me quiere dejar morir. No, simplemente él tiene sus propios problemas, tiene a su hija enferma, o tiene que pagar una cuenta que no ha podido, o el banco está que le embarga la casa, qué sé yo. O sea, todos tenemos problemas y como les digo, mis problemas no son los más graves, pero son los míos. Igual, los problemas de la gente no son los más graves, pero son los de ellos. Entonces hay que comprender también que no siempre la gente está presta para nosotros y eso por obvias razones. ¿Qué más les digo? O sea, pues ya les he dicho que se rodeen de afectos, ya les he dicho que luchen contra la depresión, que luchen de una manera consciente. Y bueno, y digamos que la gran conclusión, trátense la enfermedad en la medida de sus posibilidades. Hay que fortalecer la salud mental en Colombia. En Colombia por EPS es difícil conseguir una cita con psicólogo y que el psicólogo lo debieron al psiquiatra si lo ve necesario es mucho más difícil. En Colombia casi no hay enfermeras de unidades psiquiátricas, son supremamente escasas, entre otras cosas porque pues, los pacientes psiquiátricos tienen reacciones impredecibles. Entonces la salud mental está muy precarizada en Colombia, es un lujo. Yo tengo un psiquiatra que es un lujo porque mi familia me lo paga, porque mi hermana me lo paga. Pero si no tuviera ella que me diera la mano, pues yo estaría con un psicólogo de EPS, pues que no sé qué tanto le va a importar realmente mi estado mental. Entonces, yo sé que es un lujo la enfermedad mental tratarla, pero si ustedes pueden ayudarse, hagan todo lo posible. No quiero que esto parezca elitista, no quiero creer que todo el mundo lo puede pagar. Sé que no soy tan ingenuo y me vivo enterando sobre la realidad de este país. Sé que es un lujo poder pagar a un psiquiatra, pero hagamos una red solidaria para que el Estado y especialmente este gobierno y especialmente la ministra de Salud que es Carolina Corcho pues le ponga especial atención a las enfermedades mentales que son las más difíciles de diagnosticar y en proporción son las que más muertes causan. Es decir, son las enfermedades que más muertes producen sin diagnóstico. ¿Qué quiero decir? Que la persona se suicida y muchas veces no se sabía que tenía una enfermedad mental. Entonces, proporcionalmente es la enfermedad que genera más muertes sin diagnóstico. Eso está comprobado y eso está en las tablas de la OMS. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Es decir, yo quiero compartir mi experiencia porque creo que va a ser útil. Porque creo que ustedes pueden superar sus propias depresiones y sus propias tristezas incluso a partir de estos, no sé cómo llamarlos, a mí no me gusta dar tips, sino contar mi experiencia, a partir de mi experiencia. Todas las historias de vida son distintas, todas las manifestaciones de la depresión son distintas. A mí afortunadamente me atacó la racionalidad y pude actuar racionalmente, es decir, no hice nada impulsivo que me llevara a hacer estupideces. Respeté la vida de mi expareja, creo que eso fue fundamental para que incluso ella me apoyara en este proceso. Y busqué los espacios en donde había gente que me admiraba. Eso también es clave, se me olvidaba decírselos. Busquen espacios donde la gente los admire y traten de explotar esa admiración. Entonces los cursos de redacción, a los cursos de redacción llegaba gente que terminaba el curso y me decían, oiga, gracias, de verdad, este proceso fue muy sanador y muy enriquecedor y aprendí a escribir. De otra manera, sí, aquí no va a salir ningún Gabriel García Márquez, pero va a salir gente con herramientas para escribir. Esto parece una promoción del curso, de pronto lo es y está bien.
Y otra cosa es que Twitter, pues obviamente yo no soy partidario de pegarse de las redes sociales, aunque soy muy muy activo en Twitter, pero Twitter me permitió conocer a esta persona que empezó a valorar cosas interesantes y valiosas en mí y que finalmente me llenó de afecto y que finalmente ese afecto también fue muy 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 sanador para mí porque ella veía cosas en mí que yo ya no veía, ¿sí? Que yo había desechado y ella empezó a decirme, oye, pero tú eres inteligente, oye, pero tú eres lindo, oye, pero tú eres, no sé, interesante. ¿Cuántas cosas que quiere escuchar uno cuando está hecho mierda y nadie se las dice? Entonces cuando no se las dicen, pues marico, uno se ve eso como una liana de Tarzán para no dejarse caer al pantano. Y eso fue lo que me pasó y lo agradezco entrañablemente porque no fue el simple gusto, sino que fue una admiración genuina que posteriormente, digamos, no sé, se transformó en un cariño genuino y especial. Entonces, yo con esto quiero decirles que hay que dar la pelea contra la depresión, que es una enfermedad muy, muy jodida, que mi experiencia me ha servido para entender la enfermedad y que tratarme ha generado mucho agradecimiento en confiar en la ciencia, porque la psiquiatría no es brujería ni alquimia, es una ciencia difícil porque hay que encontrar en el cerebro cosas que creíamos que estaban en otras partes, pero no, están ahí en los desbalances químicos del cerebro y la psiquiatría ha descubierto eso y ha sido capaz de generar los medicamentos para eso. Entonces pues ya me pasé a la media hora, ya llevo casi 37 minutos y dicho todo esto me quedan 2 4 6 grajeas de sertralina para que quien las necesite me las pida. Si alguien necesita este medicamento, obviamente formulado, estos son sertralina de 100 miligramos, por favor hágamelo saber y yo lo hago llegar, como sea, si sea una motico de esas de rápido, lo que sea, yo se los hago llegar. Porque si necesitan esto, este medicamento es caro. Yo tuve también el privilegio de poderme pagar en un país medicamentos psiquiátricos que no dan en las EPS casi. Es un milagro que le den a uno medicamentos psiquiátricos en las EPS. Y aquí pues a mí me tocó comprarlo y lo pude comprar gracias a Dios. Entonces pues nada, espero que esta retaíla larga, larga les sirva. Gracias por escucharme. Voy a dejar los comentarios abiertos. A los que se burlen o me traten mal los voy a bloquear, me importa un culo. Si los bloqueo en Twitter no los voy a bloquear acá. Y quienes necesiten ayuda voy a tratar de ser lo suficientemente claro para explicarles y para escribirles en la medida que el tiempo me lo permita, porque como les cuento estoy trabajando y esto me demanda mucho tiempo. Gracias por escucharme, abrazos, besos, amor, mucho amor, esa es otra cosa, mucho amor, el mundo es amor. El mundo es amor, sin amor no somos nada. Sin amor ni siquiera estaríamos vivos, porque podemos ser un polvo de gallo, pero por lo menos había amor al sexo, algo de amor había. Entonces, valoren eso, valoren el amor y salgan de la depresión amándose a sí mismos. Esa es la clave. El amor propio es la medida del amor que nos dan. Si ustedes no se aman, nadie los va a amar como ustedes merecen que los amen. Entonces empiecen por el amor propio y a partir de hacer crecer el amor propio van a hacer crecer el envase en el que cabe el amor que todo el mundo les da. Ese es mi mayor consejo. Ámense, ámense incondicionalmente. Ámense hasta donde su vida se los permita, hasta donde el afecto se los permita, ámense, ámense profunda y realmente y créanse las cosas buenas que son. Y cambien las cosas malas, porque tampoco nadie tiene por qué aguantarse sus maricadas y sus cosas malas. Traten de cambiar también, hagan el esfuercito. Y todo eso va a redundar en una mejor salud mental y en superar la depresión. Gracias y bueno, gracias por escucharme. Chao.